Buenos días, queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos. Damos gracias a nuestro Señor por concedernos continuar y estar casi completando este panorama bíblico, en donde el Señor nos ha permitido estudiar los aspectos generales de cada libro de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde estudiar la segunda carta del apóstol Pedro, y para ello vamos a partir encomendándonos al Señor en oración. Le invito a que pueda en su hogar también orar. Padre Celestial, muchas gracias por concedernos este tiempo, esta instancia, y aún los medios, Señor, para que su palabra siga siendo proclamada. Gracias porque usted nos ha permitido ya desde más de un año iniciar este panorama y seguir continuando estudiando los aspectos generales, el contexto, el autor, el propósito. Porque es importante, Señor, conocer el contexto de su palabra para ver cómo se aplicó en aquellas personas a las cuales se le escribió y cómo realmente aquella palabra suya que iba como destinatario original también puede aplicarse a nuestras vidas. Obre por medio de ella, Señor, para que pueda ser glorificado su nombre a través del entendimiento, pero principalmente de la práctica de su palabra en nuestras vidas. Obre para su gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como mencioné, vamos a estudiar y conoceremos un poquito más en esta mañana de la segunda carta del apóstol Pedro, la cual lleva el nombre de su autor, el apóstol Pedro. Iniciamos generalmente con eso, el autor. Hemos estudiado ya varias cartas del Nuevo Testamento y en varias de ellas hemos identificado esta diferencia con respecto a la cultura y a lo que acostumbramos, de que el autor y los destinatarios tienen un orden. En este caso, generalmente la firma se encuentra al inicio de la carta y al final los destinatarios. Eso ha ocurrido en muchas de las cartas que ya hemos estudiado. Y aquí tampoco cambia. El autor se indica al inicio de la carta y en este caso no presenta necesariamente los destinatarios, pero ahí vamos a ir identificando un poco quiénes son su destinatario, su objetivo a quien el apóstol quiere enviar esta carta. Partimos. Le invito a su Biblia en el libro de la carta o epístola de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La semana pasada nuestro hermano Benjamín, no vamos a profundizar tanto en lo que la Biblia presenta de la vida del apóstol Pedro, ya que nuestro hermano Benjamín habló brevemente también de aspectos generales de la vida de Pedro, de su llamamiento, mencionó aspectos de su carácter que reconocemos era un poco impulsivo, y también aquel reconocimiento de Pedro como un líder de la iglesia primitiva. Eso pueden, si es que no lo han visto, pueden encontrarlo en la enseñanza de la semana pasada. Ahora lo que vamos a ver es la evidencia interna que nos presenta la carta con respecto a la autoría de Pedro. Vamos a la carta en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver varias evidencias internas que nos presenta la carta con respecto a Pedro como el autor. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice así: Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esta última frase que dice como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, nos debe remontar a aquel suceso cuando Pedro, estando con Jesús ya resucitado, Jesús le pregunta, hay una interacción y dice, ¿me amas? Me imagino que lo recuerda. 3 veces le pregunta Jesús a Pedro si le amaba. Al final de esta situación, al final de esta conversación, Jesús le dice lo siguiente, que está registrado en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. Dice así: Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías,
Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ese es el recuerdo que hace Pedro con respecto a Jesucristo me lo ha declarado. Que es el único apóstol en donde le dice cómo iba a morir. Otra evidencia que encontramos en la carta está en 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 16 al 18, en donde nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora esto parece reafirmar que Pedro es el autor, ya que de acuerdo al registro bíblico, y si usted puede recordar también, tanto Pedro con Juan y Jacobo fueron los únicos 3 discípulos que estuvieron presentes en el momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es importante considerar este relato, ya que bueno, el Señor nos ha permitido ir estudiando Cristología en el CEP, y hay una importancia con respecto a la doctrina de Jesús como hombre y como Dios. Por lo tanto es importante, voy a remarcar lo que sale en el versículo 16, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro quiere decir que él lo vio, que él estuvo allí, que él estuvo presente, que vio la humanidad de Cristo. Similar a lo que el apóstol Juan nos dice al iniciar su primera carta, en donde dice que lo palparon sus manos. Es como redundante, como dice Pedro, lo vio con sus propios ojos, y Juan lo palparon con mis propias manos. Pero, hermanos, esto era necesario, como hemos estudiado, como decía en el CEP, porque reafirmar esta doctrina de que nuestro Señor Jesucristo era hombre, pero al mismo tiempo era Dios, era necesario. Era hombre porque lo vieron, lo tocaron, estuvieron con Él, y al mismo tiempo era Dios, porque había una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Siempre va a ser importante, hermanos, remarcar esta doble realidad de Dios que realmente no es algo que podamos comprender plenamente. Esta doble realidad de Cristo 100% hombre, 100% Dios. Una última evidencia la encontramos en la carta en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1, en donde dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí el apóstol hace alusión a que hubo una primera carta, y nos permite entender de que esta es la segunda vez que les habla a las mismas personas que le habló en su primera carta. Con esto finalmente establecemos que fue Pedro el autor, el que escribió esta carta, que hoy nos corresponde seguir estudiando. Vamos a revisar ahora el contexto histórico que nos presenta, en el cual se presenta esta carta. A diferencia de la primera, aquí no está explícitamente indicado el lugar desde donde está escribiendo, pero hay un consenso general que fue escrita desde una prisión en Roma y en un tiempo muy cercano a su muerte. Esto lo leímos y lo vamos a volver a leer en 2 de Pedro 1:14, en donde dice: sabiendo que en breve debo abandonar mi cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hay una referencia con respecto a que estaba cercano el tiempo de su muerte. Y se entiende que también sus destinatarios eran los mismos que los de la primera carta, debido a que, también lo que leímos recién, cuando el apóstol dice que esta es la segunda carta que os escribo,
podemos deducir que los receptores serían los mismos de la primera. Leemos en Primera de Pedro, al ladito, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Y ahí menciona quiénes eran los destinatarios. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados de la dispersión. Nuestro hermano Benjamín también hizo referencia con respecto a la dura realidad de aquellos que tuvieron que ser dispersados por diferentes partes debido a la persecución, y que muchos estaban viviendo en esta área que vamos a ver ahí en una imagen, que es el área de Asia Menor, actualmente Turquía, y que en su mayoría eran gente gentil, eran creyentes gentiles. El contexto de esta carta es de aproximadamente 3 años después de 3 años después de su primera carta, la cual se estima que se envió en el año 65 después de Cristo. Y el contexto, el sentido es una gran preocupación del apóstol Pedro por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas y particularmente los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia en Asia, en aquellos lugares en donde hicimos referencia. Ese es el tema principal de la carta. Vamos a ver eso a través del propósito, el propósito de la carta, que el contexto de Pedro, al estar pronto a su muerte, nos trae, por lo menos me trajo a la memoria algo que estudiamos hace poquito tiempo atrás, que era la segunda carta de Pablo a Timoteo, en donde Pablo se encuentra también muy cercano a su muerte. Y es interesante hacer referencia a que aquello que uno escribe al momento, en este caso, aquello que se escribió previo a una sentencia de muerte, algo que tú ya sabes que te vas a morir, es algo importante, es algo que no va a ser algo superficial, sino algo súper trascendental. Y era algo que Pedro quería y consideraba que era necesario que pudieran reafirmar estos los creyentes. Dice Segunda de Pedro, en su carta, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 al versículo 15, dice así: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El deseo de Pedro es que los creyentes, a pesar de que habían cosas que ya habían escuchado, que ya habían entendido, pero era necesario volver a recordarlas, y dice, como dice ahí al final, espera que las puedan tener en todo momento en su memoria. Era importante que aquello que Pedro les iba a decir lo tuvieran presente. Era importante que lo estuvieran continuamente recordando, a pesar de que ya lo habían escuchado. Ahora, ¿qué cosas Pedro quiere que recuerden los creyentes? Es algo que vamos a ver ahora en los aspectos teológicos que presenta esta carta. Recién comparamos un poquito el contexto que tenía Pablo al escribirle a Timoteo, ya que estaba pronto a su muerte, con las de Pedro, ahora también pronto a su muerte. Y en líneas generales, las palabras de Pablo no distan mucho de lo que presentará Pedro. Leímos en aquel momento, y le invito a que pueda buscar, si es que quiere hacerlo, porque lo vamos a leer aquí, las palabras que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo le dice así: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas.
Los falsos maestros era una de las grandes preocupaciones que tenía Pablo al momento de enviarle esa carta a Timoteo, que quiso dejar en evidencia antes de morir. Y Pedro no tiene algo diferente. Realmente se reafirma esta preocupación de lo que iba a ocurrir al momento de que Pablo muriera, y en este caso el momento en el que Pedro muriera. Vamos a la carta 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 3, del 1 al 3. Dice así, 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De hecho, la preocupación es tal de Pedro que la carta completa gira en torno a los falsos maestros, gira en torno a esta falsa enseñanza. De hecho, pareciera que la carta fuera una respuesta o un postulado frente a una situación que tal vez podría estar, no que podría, que estaba ocurriendo y que era de gran preocupación para Pedro. Como les dije, la carta completa redunda en el aspecto de los falsos maestros. Le invito a que capítulo 1, versículo 9, dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando dice pero el que no tiene estas cosas, hace alusión a los versículos anteriores, en donde está esa cadena virtuosa que habla añadida a la fe, virtud, a la virtud conocimiento, después habla dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. El que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, haciendo alusión a quienes eran las personas que no tenían esto, que no tenían estas características, eran ciegos, hablando de los falsos maestros. Capítulo 1, versículo 16 dice: porque no os ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fábulas artificiosas. ¿Quién hablaba de esas fábulas artificiosas? Los falsos maestros. El capítulo 2, no lo vamos a leer, pero es completo una exposición de los falsos maestros. Nos saltamos, porque ahí habla completamente de los falsos maestros. El capítulo 3, versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Nuevamente, reiterando el concepto de quiénes son los falsos maestros, los burladores, que andan según sus propias concupiscencias. Y finalmente, el versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Creo que se perdió un poco el contexto, pero vamos a leer del 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nuevamente una referencia de los falsos maestros. ¿Qué hacen? Tuercen las escrituras. Dice que las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Hay una referencia directa también a los falsos maestros. El apóstol quiere advertir a los cristianos de estos falsos maestros y sus mentiras engañosas. Y la forma en la que el autor desenmascara a estos falsos maestros es a través de expresiones que son muy fuertes. Pareciera que a través de esta carta, particularmente del capítulo 2, lo que busca es como golpear, como zamarrear a sus oyentes, ya que son palabras y expresiones muy fuertes, muy parecido a lo que después se va a estudiar en el libro de Judas. Son expresiones, y hay una carta muy parecida también a Judas, en donde se hace alusión a los falsos maestros. El apóstol sí no busca
identificar específicamente una falsa religión, una secta o un sistema de enseñanza erróneo, sino más bien lo que hace es caracterizar a los falsos maestros. Lo que busca es identificarlos. ¿Cómo? En el capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo como habrá entre vosotros, hubo falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, característica de los falsos maestros, enseñan herejías destructoras. En el mismo versículo dice, y negarán, y aún negarán al Señor que los rescató, niegan a Cristo. En el versículo 2, hacen que la fe verdadera sea desacreditada. En el capítulo 3, se burlan de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 3, versículo 16, tuercen las escrituras. Estas son referencias, hermanos. Referencias que el apóstol busca que los creyentes puedan identificar. Estas son características de un falso maestro. Ahora, su propósito no solamente es el de exhibir las falsas enseñanzas, sino que tiene un profundo interés en mostrar esta naturaleza inmoral de los falsos maestros, estableciendo con ello un principio, que la impiedad no es producto de la sana doctrina, sino de herejías destructoras. Esta inmoralidad en la que vivían estos falsos maestros no es producto de una doctrina sana, sino de una herejía destructora. Es importante resaltar que ninguna de estas enseñanzas y estas prácticas pecaminosas quedarán impunes, sino más bien debe recordar el falso maestro, y nosotros debemos ser conscientes también, de que ellos no quedarán sin juicio. Hay ejemplos en el capítulo 2 con respecto a que si Dios no perdonó y menciona 3 ejemplos, no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó al mundo en los tiempos de Noé, no perdonó a Sodoma y Gomorra, Dios castigará a estos falsos maestros. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Segunda de Pedro 2, del 4 al 10. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian su señorío. Tremenda y cruda realidad que experimentarán todos aquellos falsos maestros que, siguiendo la carne, dice, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo sobre sus vidas. Ahora, de esta contundente exposición de los falsos maestros que realiza el apóstol Pedro, que no la leímos completa, pero hemos estudiado aparte, y que le invito a que pueda leer la carta completa, podemos desprender 2 aspectos teológicos que resaltan o que se desprenden de esta carta y que sirven para contrarrestar las herejías. La primera es el énfasis que el apóstol hace en el conocimiento. La carta inicia con esa frase: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y finaliza con la frase: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a lo largo de la carta esta frase o esta palabra conocimiento está presente. Capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Capítulo 1, versículo 5.
Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La forma en la que uno escapa, como dice ahí, de las contaminaciones del mundo es por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este término conocimiento, que en griego es gnosis, se refiere a un conocimiento íntimo, cercano, que crece y que avanza. Como cristianos tenemos que crecer en nuestro conocimiento personal de Jesucristo. Y eso me traía a la memoria ese versículo de Juan 17:3, en donde dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna guarda directa relación con el conocimiento de Dios. Dice ahí, leíamos recién, es el conocimiento de nuestro Señor el que nos hace escapar de las contaminaciones del mundo. Es el conocimiento del Señor el que nos salvó. Es el conocimiento del Señor en donde está la vida eterna. La mayor protección contra las falsas enseñanzas se encuentra en un sólido conocimiento de la palabra del Señor. Esta epístola anima a los creyentes a alcanzar un conocimiento más pleno y completo de su Señor Jesucristo. Entonces, no despreciemos ni desatendamos la importancia que tiene el conocimiento en nuestras vidas, aún después de haber sido salvos, en nuestra santificación. Un segundo aspecto teológico que presenta la carta es nuestra esperanza. Dice, capítulo 3, vamos a leer 10 versículos, desde el 1 hasta el 10. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, los falsos maestros se burlarán de esto, se burlarán de este tiempo, de este tiempo que hay entre su primera y su segunda venida. Y es interesante que ellos preguntan ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ya que desde el principio todo sigue igual. Y ahí están en el año 67 aproximadamente. Y ahora estamos 2000 años después y aún no pasa nada. Y seguirán existiendo burladores, hermanos, que harán burla de este tiempo en el cual Cristo ha dispuesto y que Él ha determinado cuándo ocurrirá. Pero la respuesta del apóstol apunta que por la palabra de Dios, todo lo que fue creado, por la misma palabra de Dios, está siendo reservado para ese día de juicio. Y un aspecto que resulta así interesante es cómo
Pedro presenta a Dios como en esta dimensión fuera de lo que nosotros entendemos y también algo que escapa de nuestro entendimiento. Un Dios eterno que no está limitado por el tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, algo que no podemos en este lado de la eternidad realmente no lo comprendemos, pero realmente será algo que podamos experimentar porque el Señor nos hizo para estar con Él eternamente y para siempre. Finalmente, en esta sección de nuestra esperanza de que Cristo volverá, se reitera el concepto presentado por otros apóstoles con relación al día del Señor, el cual será como ladrón en la noche, y que las consecuencias realmente serán terribles. En este día del Señor dice que la creación experimentará un quebrantamiento, todos los elementos serán quemados, es tremendo como lo menciona. Pero junto con toda esa destrucción, vemos que es parte del plan del Señor, realmente, como dice, quemar todo, purificar todo, pero de que de allí nazca lo que también tenemos como esperanza, lo que está en capítulo 3, versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí está nuestra esperanza. Cristo, nuestro Señor, lo ha prometido y Él es fiel y lo cumplirá. Bueno, esos son los aspectos teológicos que presenta Segunda de Pedro, algunos más relevantes, obviamente, hay mucho más. Vemos ahora un bosquejo que esté bastante simple de acuerdo a la distribución que se ha determinado de capítulos, ya que hay un conocimiento verdadero en el capítulo 1, un conocimiento falso en el capítulo 2 y, como presenta el autor, un conocimiento necesario. Esta distribución, 3 capítulos, 3 conocimientos, un conocimiento verdadero, uno falso y finalmente uno necesario. También hay aspectos asociados al carácter de Dios, a los atributos de Dios en la carta. Dios es paciente y Dios cumple sus promesas. Capítulo 3, versículo 9 y capítulo 3, versículo 13. Eso, mis hermanos, es en aspectos generales, en líneas bastante superficiales, lo que el apóstol Pedro quiere hablar y quiere dar a entender a través de su carta. Pero como me gusta terminar, y quiero también dejarlos con algunas aplicaciones y conclusiones que podemos desprender de esto que el apóstol Pedro ha querido dejar registrado en esta carta. La advertencia es clara. Debemos cuidarnos de los falsos maestros y vamos a ver esto desde un aspecto amplio, lejano, a algo mucho más cercano. De manera amplia, para muchos resulta relativamente sencillo identificar falsos maestros, falsas herejías destructivas en iglesias que no tienen a la Biblia como su base. Vemos a iglesias católicas, mormonas, testigos de Jehová, ellos que no tienen su fundamento principal, la Biblia. No nos resulta difícil identificar que son doctrinas y herejías que se presentan en aquellas iglesias. Pero después, en un círculo un poco más cercano, tal vez nos resulta más difícil identificar esto en diversos líderes e iglesias evangélicas, ya que pareciera que ahora sí, una iglesia evangélica es una iglesia en donde se predica la Escritura. Y en este punto puede resultar triste la realidad que nuestra sociedad identifica al pueblo evangélico. No estamos identificados con buenos líderes como sociedad, o como iglesia evangélica no tenemos buenos referentes, ya que muchos se han preocupado más de desacreditar a la iglesia evangélica con personas que muchas veces no cumplen como el perfil de lo que un cristiano, de lo que un creyente, según la Biblia, debería ser, menos la de un líder, menos las características o requisitos de un líder o pastor. Eso un poco con respecto a las herejías que presenta tal vez
una doctrina fácilmente identificable como errada, y una iglesia evangélica que igual la Biblia puede, de acuerdo al parámetro bíblico, podemos identificar que en iglesias evangélicas se presentan herejías. Ahora, de una manera mucho más personal y cercana, podríamos llegar a identificar estos falsos maestros y estas herejías entre nosotros. Puede resultar un poco complejo, tenemos interacción entre nosotros, pero es interesante ver que Pedro dice que esto va a salir de la iglesia. Esto sale muchas veces de la mayoría de las herejías, hermanos, la mayoría de las iglesias apóstatas salen de iglesias que están en su origen, estaban en un concepto correcto y de a poco se fueron desviando, se fueron separando. Ahora, ¿cómo podemos identificar, de acuerdo a Pedro, a falsos maestros y falsas enseñanzas? El parámetro de Pedro es el carácter, la conducta, su moral. Es tristemente cierto cuando muchos falsos maestros terminan siendo descubiertos por su vida carnal, ambiciosa. El capítulo 2, versículo 14, dice así, refiriéndose a falsos maestros: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tremenda realidad de aquellos que sacian su perversidad y muchas veces la iglesia no tiene la capacidad de tener ese discernimiento, de ver, ese líder está en pecado. El Señor nos ayude. El Señor provea el discernimiento para claramente ver a estos falsos maestros. Si usted está en una iglesia y hay un falso maestro, el Señor le ayuda a tener el discernimiento primero de identificarlo y la claridad para salir de ahí. Pero eso no implica que no debemos dejar de poner los ojos también en nuestra propia vida. Si bien es bueno identificar y necesario identificar esto en otros, en falsos maestros, en falsas enseñanzas, también esta carta tiene como propósito identificar aquellas cosas que están también en nosotros. Que el Señor nos guarde de terminar siendo también un falso maestro, que el Señor tenga misericordia y pueda guardar a los líderes de predicar falsas enseñanzas, para que no ocurra, hermanos, aquello que está escrito. Le invito finalmente a ver lo que está escrito en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 22. Dice, desde el versículo 20 al versículo 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué triste, hermanos. Qué triste ver eso en líderes, qué triste ver eso en creyentes o los que uno se imaginó que eran creyentes y vuelven como el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por eso mi preocupación o mi intención de no solamente ver líderes, ver los falsos profetas y los falsos maestros, que podríamos y debemos estar siempre atentos a vigilar lo que se enseña, a cuidar la sana doctrina, pero nunca dejar de mirarnos a nosotros mismos y ver que nosotros no seamos aquellos que se están desviando. El Señor nos ayude, hermanos. Para finalizar, me gustaría considerar los últimos 2 versículos de la carta que resumen, de manera magistral, lo que el apóstol quiere decir. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así, esta es una referencia que hizo el pastor Salvador Gómez en una predicación y que quise considerarla como el resumen de la carta del apóstol Pedro. Dice así: así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué tremenda la forma de resumir la carta. Guardaos. ¿Guardaos de qué? De todo aquello que ya dijo. Guardaos para no ser arrastrados por el error de los inicuos, los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Guardaos de aquello. Segundo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento y la gracia es algo que debe continuar creciendo en nosotros. Nunca debemos dejar de aprender. Nunca debemos dejar de conocer al Señor. La palabra de Dios es algo que tiene que estar presente continuamente en nuestras vidas. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, y el propósito de toda nuestra vida, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, hasta cuando Él regrese. Toda la gloria sea de Él, sea para Él hasta el día de la eternidad, desde su llegada, desde su segunda venida y hasta la eternidad. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para nuestro Señor y buen Salvador Jesucristo. Gracias, mis hermanos, gracias por su disposición y su tiempo a oír un poquito más, conocer un poquito más de esta carta de segunda de Pedro, y espero que en el Señor que usted pueda haberse visto beneficiado y pueda crecer un poco más en el conocimiento de nuestro Señor. Oramos para terminar. Padre bueno y misericordioso, gloria sea su nombre por su buena voluntad para con nosotros, concediéndonos, Señor, la posibilidad de estudiar esta carta, de conocerle a usted un poco más. Gracias, Señor, porque son advertencias para cómo debemos vivir nuestra vida como iglesia, teniendo cuidado de aquellos que quieren solamente satisfacer sus deseos, aquellos falsos líderes, falsos maestros que buscan solamente un propósito terrenal y carnal. Obre por medio de esta enseñanza para que su iglesia sea, Señor, advertida, para que usted guarde, Señor, a su pueblo, para que usted resguarde, Señor, nuestras vidas hasta el día de su venida. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Señor les bendiga. Chao, chao.